Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, anoche al abrir el programa les conté que Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, había anunciado que había tenido éxito la operación de rescate y liberación de 5 valerosos opositores venezolanos que llevaban mucho tiempo, más de un año, 412 días, recluidos en la embajada argentina en Caracas, sin poder salir de esa embajada, y sin que la dictadura venezolana les diera salvoconductos para salir. Hoy voy a tratar de contarles cómo fueron rescatados y liberados esos 5 venezolanos. Han surgido y se han esparcido toda clase de rumores y interpretaciones y teorías sobre cómo fueron liberados esos 5 virtualmente rehenes venezolanos en la embajada argentina en Caracas y cómo volaron hasta Estados Unidos. La prensa europea anunció así la noticia. 5 opositores refugiados desde hace más de un año en la Embajada de Argentina en Caracas llegaron el martes a Estados Unidos. Así lo anunció el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien dijo que se trató de una operación precisa de la que no dio detalles. El gobierno de Javier Milei, por su parte, aseguró que valora profundamente los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes por mucho tiempo estuvieron bajo protección argentina ante lo que calificó como una persecución. Era una persecución, era una forma de tortura. Hace 5 meses no tenían luz eléctrica, estaban en la embajada argentina en Caracas básicamente para que la dictadura no los apresara y no los metiera en la cárcel. Habrían sido 5 presos políticos más. 5 entre por lo menos 900 presos políticos que hay en Venezuela. Eran 6 originalmente los que se habían refugiado en aquella embajada en marzo del año pasado, 2024. Hace poco uno de ellos salió, ya estaba gravemente enfermo, se fue a su casa y unas semanas después falleció ahí. Hoy han circulado, como dije, toda clase de informaciones o explicaciones sobre cómo fueron rescatados los 5 rehenes. 2 mujeres, 3 hombres. El diario Infobae, citando fuentes inobjetables, ha afirmado que fue una operación militar de Estados Unidos diseñada, ejecutada y comandada por militares de Estados Unidos. Esa es una información. Marco Rubio anoche no dijo que había sido una operación militar de Estados Unidos, dijo que había sido una operación precisa. Otra explicación que yo leí hoy es la del Wall Street Journal, que decía que Lula da Silva, el presidente de Brasil, había tenido un papel clave en sacar a esos 5 rehenes de la embajada argentina. ¿Por qué Lula? Porque la embajada argentina, desde agosto del año pasado, cuando Argentina rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, estaba bajo custodia de Brasil. Entonces, aparentemente Brasil había hecho un esfuerzo para sacar sigilosamente a los 5 argentinos de la embajada, de los 5 venezolanos de la embajada argentina. Sin embargo, hoy he conocido otra versión y es probable que esta sea la versión real, la versión correcta. La ha difundido hace minutos un brillante y muy bien informado periodista venezolano, Casto Ocando. Según la versión de Casto Ocando, no fueron militares de Estados Unidos quienes liberaron a los 5 rehenes venezolanos. Fueron agentes de inteligencia del Mossad, del Servicio Secreto de Israel. Agentes de inteligencia del Mossad que fueron contratados por el gobierno de Washington y por el gobierno de Buenos Aires. Milei autorizó, según la versión de Casto Ocando, pero él
como digo, suele estar muy bien informado, que se contratara a agentes del Mossad para que estos diseñaran un plan de extracción de los 5 rehenes venezolanos en la Embajada Argentina. Esto es lo que habría ocurrido. Los opositores, colaboradores de la dirigente María Corina Machado, se refugiaron en la legación diplomática el 20 de marzo de 2024, ante una escalada de arrestos previa a las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato, entre denuncias de fraude. El portal de línea oficialista Venezuela News publicó que los opositores salieron de Caracas luego de recibir salvoconductos como resultado de intensas negociaciones entre el gobierno de Maduro y representantes de alto nivel de la comunidad internacional. Todo esto ha ocurrido, el rescate, la liberación, el vuelo con los 5 ex rehenes y con la mamá de María Corina Machado, porque también rescataron a la mamá de María Corina. Una señora de 80 años largos, Corina Pariza, que también estaba siendo acosada y mortificada por los matones de la dictadura venezolana. Entonces, si descartamos que fue una operación con militares de Estados Unidos, que yo creo que Trump no hubiera autorizado, o sea, si Marco Rubio le decía a Trump, quiero invadir Caracas con 2 o 3 helicópteros y un comando de élite para rescatar a los 5 venezolanos que están presos en la Embajada Argentina, yo creo que Trump le hubiera dicho de ninguna manera. Era una opción muy riesgosa. Y luego está, como dije, la versión que ha propalado el Wall Street Journal, que Lula da Silva decidió intervenir. Y al parecer habló con Milei. Recuerden que Brasil tenía la custodia de la Embajada Argentina en Caracas. Y entre los dos diseñaron este plan. Este plan consistía en contratar a expertos del Mossad o que han sido del Mossad. Pero estos son espías profesionales que hacen trabajos de inteligencia muy sofisticados. ¿Cómo habrían operado los expertos del Mossad en Caracas? Según me he podido enterar por la versión fabulosa, novelesca, cinematográfica que ha difundido Casto Cando en su canal de YouTube, que no me pierdo. Aparentemente los agentes del Mossad sacaron a los 5 venezolanos, 2 mujeres, 3 hombres, en autos pintados exactamente como los autos del SEBIN, de la policía política del régimen autocrático venezolano. Es decir que, y esto les habrá tomado un tiempo, ¿no? Consiguieron 2 vehículos y lograron que esos 2 vehículos se vieran exactamente iguales a los coches oficiales del SEBIN. Los mismos colores, las mismas letras, las mismas inscripciones, las mismas sirenas, todo igual. Y entonces llegan estos autos y todo el mundo asume que son parte de la policía oficial del régimen, ¿no? En esos autos habrían sacado a los 5 y los habrían llevado de inmediato a un aeropuerto donde tenían un avión privado esperando. ¿Cómo lograron aterrizar ese avión privado sin despertar sospechas en la vigilancia del régimen dictatorial venezolano? Se sabrá luego. Pero también ese avión había sido sometido a una serie de cambios, digamos, en su apariencia, en su registro, en su matrícula, en el propósito de su viaje, ¿no? Y era, por decir, un avión que traía ayuda humanitaria, por decir. Por eso fue permitido que aterrizara ahí. Y ahí estaba esperando a los supuestos autos del SEBIN, que no lo eran, que eran conducidos por los espías del Mossad, que llevaron a los 5 rehenes de la Embajada Argentina y a la mamá de María Corina al mismo aeropuerto donde estaba ese avioncito que despegó a toda prisa rumbo a Estados Unidos. Esta es la versión que yo en este momento, a esta hora de la noche, puedo compartir con ustedes con la confianza de que Casto Cando suele estar mucho mejor informado que yo y que otras fuentes que han especulado sobre quién entró a la Embajada Argentina en Caracas
y cómo sacó a los 5 rehenes y cómo los puso en un avión tan rápidamente rumbo a Estados Unidos. La embajada de Argentina se mantiene sin personal diplomático desde agosto de 2024 por la ruptura de relaciones como respuesta a la negativa del presidente argentino Javier Milei a reconocer la reelección de Maduro. Brasil anunció entonces que asumía la custodia de la sede diplomática con permiso de Caracas, que un mes después revocó su decisión. No obstante, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva insistió en que seguiría defendiendo los intereses argentinos. Es muy importante entender que esta operación de rescate y liberación, que ha tenido una suerte de brillo cinematográfico, ya conoceremos luego los detalles, pero si han sido agentes o exagentes del Mossad con autos embusteros del SEBIN, hay que felicitarlos porque han hecho un trabajo cojonudo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que lo han hecho cuando Maduro estaba llegando a Moscú. Y a eso vamos a ir luego. Este es el primer viaje al extranjero que hace Maduro desde julio del año pasado de su mega fraude electoral. Como está corto de dinero, porque Trump lo ha sancionado en la industria petrolera, Maduro ha viajado a Moscú a pasar el sombrero, ¿no? A pedir dinero. También a participar en las fiestas, las celebraciones por el aniversario del Día de la Victoria de los soviéticos sobre los nazis al final de la Segunda Gran Guerra Europea. Pero entonces, como la seguridad del régimen dictatorial venezolano estaba organizando el viaje de Maduro a Moscú, quizá descuidaron un poquito a la embajada argentina en Caracas, que además está a solo 200 metros de la embajada brasilera en Caracas. Entonces quizá desde la embajada brasilera en Caracas, con la anuencia, con el permiso de Lula, los agentes del Mossad empezaron a moverse, sigilosamente, ¿no? Y empezaron a preparar los detalles del operativo de rescate y liberación, de extracción, se ha dicho, y de inmediato llevar a estas cinco personas de la embajada, más la mamá de María Corina, o sea, Corina Parisca, al avión que los trajo a Estados Unidos. Yo supongo que en las próximas horas o los próximos días estas personas van a declarar, van a hablar con la prensa, van a contar los detalles de cómo fueron liberadas, ¿no es cierto? Supongo que Rubio, Milei, quizá Lula y todos los que han participado de esta operación, incluyendo a los valerosos e ingeniosos agentes del Mossad o ex agentes del Mossad, recibirán el crédito que merecen, los elogios que bien han ganado, ¿no? Pero insisto, Maduro está en Moscú, Díaz-Canel, el dictador cubano, está en Moscú. Y ambos van a Moscú, por supuesto, a pedirle plata a Putin, pero ese fue el contexto en el cual se diseñó el operativo de rescate de los 5 rehenes de la embajada argentina. Llega el dictador cubano a Moscú. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó el miércoles en Moscú, en un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que la unidad de la isla con Rusia les permitirá enfrentar los desafíos actuales y futuros. El mandatario cubano, que llegó a Rusia el fin de semana y estuvo en San Petersburgo, participa por segundo año consecutivo en las celebraciones por el aniversario del Día de la Victoria, que terminarán el 9 de mayo. En un encuentro bilateral con Putin, recordó los desafíos que históricamente han enfrentado juntos estos dos países, cuya relación diplomática se restableció un 8 de mayo hace 65 años. Maduro también llegó a Moscú en un avión de Conviasa, primer viaje internacional después del megafraude de julio del año pasado. Todas las fuentes serias afirman que Maduro no ha negociado la liberación de los rehenes de la embajada argentina, que no ha habido ninguna negociación ni con Milei, ni con Lula, ni con Marco Rubio, ni con nadie. O sea, Maduro no sabía. Y tampoco es verdad que la dictadura venezolana expidió salvoconductos a los rehenes de la embajada, tampoco. O sea, las fuentes serias como Castro o Cando han dicho, y esto ya lo dijo Castro anoche, que Maduro se quedó boquiabierto en Moscú cuando se enteró
de que habían sacado a los 5 rehenes de la embajada, ¿no? O sea, la dictadura venezolana no sabía nada. Todo esto ha ocurrido a sus espaldas mientras Maduro llegaba por la noche a Moscú. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó el miércoles a Rusia para reunirse con su par ruso, Vladimir Putin. Esto en el marco de las celebraciones por el 80º aniversario del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. El mandatario venezolano llegó a Moscú la madrugada del miércoles junto a la primera dama, Cilia Flores, según imágenes transmitidas por el canal oficial venezolana de televisión. Nuestra presencia aquí es una ratificación que el camino de la humanidad tiene que ser la paz, el entendimiento, el respeto a la igualdad de los estados. Y además es una expresión de admiración histórica infinita. Este farsante, este fariseo que va a Moscú a decir el camino es la paz, ¿cómo no? Tiene 900 presos políticos y dirige una dictadura violenta, criminal, sanguinaria. El camino es la paz. Ha tenido que escapar de Caracas la mamá de María Corina, una señora octogenaria. Y este señor tiene cinismo de decir que el camino es la paz y que lleva a Moscú el saludo del pueblo venezolano. No habla usted por el pueblo venezolano, señor Maduro. El pueblo venezolano a usted lo repudia. El saludo siempre firme, valiente y solidario del pueblo venezolano, desde la fuerza espiritual de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, nuestro comandante supremo, y de un pueblo que está dando la batalla también en el siglo XXI contra el nazifascismo, contra los imperialismos, que es el pueblo de Venezuela. La batalla victoriosa. Venimos a conmemorar con mucha sensibilidad y mucha conciencia histórica los 80 años de la victoria de la Gran Guerra Patria. Dijo Maduro, adulando por supuesto a Putin, que la Unión Soviética liberó a Europa. ¿Eso es verdad? Eso no es verdad. Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá liberaron a Europa. ¿La Unión Soviética derrotó a los nazis en la otra mitad de Europa? Sí, eso es verdad. ¿Llegó hasta Berlín? Sí, eso es verdad. Pero luego la Unión Soviética aplastó con la bota comunista a esa mitad de Europa, con lo cual no podría decirse que los soviéticos liberaron a esa mitad de Europa. No, derrotaron a los nazis en esa mitad de Europa y se quedaron aplastando a esos países durante décadas, incluyendo a media ciudad de Berlín. Eso no podría calificarse de liberación. La Unión Soviética puso 27 millones de seres humanos como sacrificio. Resistió en Moscú, en Stalingrado, en Leningrado, y luego millones de hombres y mujeres llegaron hasta Berlín a liberar a Europa en primer lugar. Y Europa tiene que agradecerle al Ejército Rojo y a la Unión Soviética que quien los liberó del nazifascismo fue el Ejército Rojo, la Unión Soviética. Liberó a Europa. ¿Y quién desembarcó en Normandía? ¿Quién? ¿Quién desembarcó en Normandía? Murieron miles de soldados americanos, canadienses y británicos. Los aliados liberaron a Europa y llegaron hasta Berlín y exigieron la absoluta liberación de todos los territorios que los nazis habían ocupado. Los aliados liberaron a Europa. ¿Los soviéticos derrotaron a los nazis? Sí, claro, por supuesto. Pero de ahí a decir que los soviéticos salvaron a la humanidad, como dice Maduro. Luego descubrió los campos de concentración donde murieron 6 millones de hermanos judíos y de hermanas judías. Y los liberó. Y liberando a Europa y liberando al pueblo judío de los campos de concentración, liberó a la humanidad de la gran amenaza nazifascista y creó las bases del derecho internacional que llevó a la creación de la Organización de Naciones Unidas. Hoy ese derecho internacional y esa estructura multilateral está en crisis y otra vez está amenazada. Lo cierto es que los comunistas de Stalin, una forma de fascismo, derrotaron a los nazis de Hitler, otra forma de fascismo.
Pero entonces esa mitad de Europa, la Europa del Este, se salvó de los nazis para caer en la bota comunista de Stalin. No fue algo, digamos, que podría calificarse como una liberación. No. Europa del Este siguió absolutamente oprimida y sojuzgada, ya no por los nazis, sino por los comunistas de Stalin, pero Maduro quiere reescribir la historia como si fuéramos tontos, ¿no? Así que nuestra presencia aquí es una ratificación que el camino de la humanidad tiene que ser la paz, el entendimiento, el respeto a la igualdad de los estados. Y además es una expresión de admiración histórica infinita al pueblo ruso, a los pueblos de lo que fue la Unión Soviética, por la contribución inmensa que le dieron a la humanidad. Ha sido la victoria más grande de la humanidad frente a la amenaza más criminal que fue el nazifascismo. Así que estamos aquí con la fuerza del pueblo bolivariano venezolano diciéndole al presidente Putin, al pueblo ruso y a los pueblos de lo que fue la Unión Soviética, aquí está Venezuela siempre firme. Queda una vez más como un baboso adulón, como un untuoso cortesano de Putin. Habla de guerras, de amenazas criminales, habla de la paz violentada. Y dice un par de palabras sobre la guerra en Ucrania. Dice algo sobre la invasión rusa en Ucrania. Sobre el 1 millón o más de ucranianos que los rusos han matado. En ese país inocente no dice nada. Entonces no tiene ninguna autoridad moral Maduro para hablar de guerra y de paz. O de salvadores de la paz. No. Ciertamente Putin no es un salvador de la paz, ni un garante de la paz. Es un enemigo de la paz que quiere conquistar los territorios que eran de la Unión Soviética a sangre y fuego. Y por supuesto recibe con una sonrisa benévola a este gigantón que viene de las Américas a adularlo babosamente y de paso a pedirle dinero. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recibido el miércoles por su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario sudamericano llegó a Moscú para asistir a las celebraciones por el 80 aniversario del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. En marzo, Putin sostuvo una videoconferencia con Maduro y le invitó a visitar la capital rusa para firmar un acuerdo con el fin de ampliar la cooperación bilateral. En los años que están por venir, con el tratado que vamos a firmar por 10 años, bueno, ver florecer las relaciones entre la Gran Rusia, hoy potencia principal de la humanidad, y Venezuela desde Sudamérica luchando en el ideal de Bolívar y de Hugo Chávez. Potencia principal de la humanidad, le dice a Putin. Y luego firman el acuerdo. Supongo que el acuerdo le dará a Venezuela algún oxígeno financiero, ¿no? Supongo que Rusia le va a comprar algo de petróleo. No creo que Rusia le preste dinero en metálico, porque es mucho el dinero que Venezuela le debe a Rusia y a China, ¿no? Y ya los rusos y los chinos saben que Maduro es un muy mal pagador. Por los resultados de las negociaciones ruso-venezolanas de alto nivel, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin, y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firman el acuerdo entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela sobre la cooperación y asociación estratégica. Una pausa y regresamos enseguida. Hubo hoy fumata negra, humo negro en el Vaticano. Todavía no eligen al Papa. Mañana jueves habrá una nueva ronda de votación entre los cardenales. Ya venimos.